Hola, bienvenidos a Territorio Político. Estamos a una semana de las PASO 2023 y hoy vamos a dedicarnos a analizar en cada detalle los resultados que nos dejaron estas elecciones. Y quiero dedicar este editorial, esta primera parte, al voto en blanco. Un 14,9%, casi un 15% de votos en la provincia de Entre Ríos fue destinado a nadie, a ninguno de los candidatos. Casi un 15% decidió que ninguno le convencía. Y ese es el voto del que nadie habla. Es el protagonista silencioso. Quedó incluso por encima de la tercera fuerza más votada, que sería la de La Libertad Avanza. Más para Entre Ríos fue la fuerza más votada. En segundo término, muy cerquita estuvo Juntos por Entre Ríos, con Frigerio como fuerza. Y finalmente, La Libertad Avanza estuvo tercero en las elecciones. Pero el voto en blanco superó en cantidad a La Libertad Avanza, que tuvo una muy buena elección. Pero la gran protagonista silenciosa fue esta elección a nadie. Ninguno de los candidatos convencía a la gente. Y eso no es solamente bronca, es también crisis de representatividad, es desconfianza en aquellos que están proponiéndose. Y la pregunta es también, ¿por qué se da esta situación? ¿Que estuvimos eligiendo verdaderamente cuando ustedes entraban al cuarto oscuro? Piénsenlo un poquito. ¿Vieron a cada detalle quiénes eran los candidatos que estaban ahí? ¿Sabían quiénes eran los candidatos que estaban ahí? Alrededor de una veintena de precandidatos a presidentes habían. Sin contar las listas sueltas de gobernadores, las listas sueltas de intendentes, listas sábanas de 8 pliegues con alrededor de 150 nombres y solo fotos de 3 o 4. ¿Eso es una elección? ¿A quiénes votamos? ¿A quiénes conocíamos de ahí? ¿A quiénes no elegimos? Porque no sabíamos siquiera que estaban o qué era lo que proponían. ¿Sabían ustedes que estaba Santiago Cunio, por ejemplo, un periodista que antes trabajaba en Crónica y que tenía una propuesta confederal? ¿Sabían ustedes que estaba Biondini? ¿Sabían ustedes que estaba Schiaretti? ¿Sabían que había distintas propuestas del Frente de Izquierda? ¿Cuánto es lo que no sabíamos? ¿Qué tan ignorantes llegamos a las elecciones? ¿Cuánto influye tener tantas opciones y que con eso nos tapen el árbol en el medio de un bosque? ¿Cómo haces para esconder un elefante entre medio de muchos elefantes? Es la mejor manera. Y ahí fue donde nosotros estuvimos eligiendo. ¿De verdad estuvimos eligiendo? Es la pregunta que les traigo como reflexión. Y volviendo al tema del voto, el protagonista silencioso, el voto en blanco. Está el mito de que el voto en blanco favorece al que va primero. No votes en blanco porque terminás favoreciendo a este, tenés que votar a otro, a este, a otro, no importa cuál. Pero eso es un mito, una falacia que fue creada para que el sistema siga funcionando y se sigan eligiendo candidatos que uno no quiere, en los que no confía o es el menos peor. Casi una obligación a terminar eligiendo un candidato que no te representa. Y esa es la gran falacia del voto en blanco. La gran falacia que se da porque el voto en blanco no tiene finalmente un efecto práctico. Uno vota en blanco, logra tener una cantidad numerosa de votos en blanco y eso no impugna las otras candidaturas. Por ejemplo, tuvimos un 15% de votos en blanco y estuvo por encima de la tercera fuerza más elegida en Entre Ríos. La primera y la segunda fuerza quedaron por encima, pero supongamos que el voto en blanco superaba incluso la primera fuerza, superaba más para Entre Ríos. Teníamos un 32% de votos en blanco. La elección se hubiese continuado de la misma manera, hubiese sido un dato anecdótico. Lo hubiesen llamado voto bronca, pero en la práctica el voto en blanco no tiene ningún tipo de efecto. ¿Por qué? No tiene ningún efecto práctico, porque el sistema está preparado
para que termines eligiendo dentro del mismo sistema y no cuestiones lo que termina quedando. En ese mismo escenario donde el voto en blanco, aquel que fue a protestar diciendo no me gusta ninguno de los que están, nos encontramos también con que no sabíamos qué era lo que estábamos votando, porque encontramos una veintena de panfletos de los cuales desconocíamos la mayoría. Y así también están los medios de comunicación preparándonos para ese escenario, porque si los medios de comunicación se tomaran el trabajo de mostrarnos cada propuesta verdaderamente, uno llegaría quizás un poco mejor preparado para esa elección. Pero no, las encuestas son falaces, o están compradas o son completamente erróneas, como estuvimos viendo, que todos dicen que se sorprendieron por el triunfo de Milei cuando las encuestas daban que iba a terminar como tercera fuerza recién. En Entre Ríos terminó como tercera fuerza, pero a nivel nacional no. Las encuestas se hacen con 2 o 3 candidatos, 4, 5, a veces ni siquiera con el candidato, se lo hace por fuerza política, por espacio político, pero se ignoran un montón de espacios políticos. Cuando te hacen la encuesta, te la hacen en base a ya los candidatos que consideran los encuestadores que van a ser los más elegidos. Es decir, que ya hay una previa elección por parte de los encuestadores. Los medios de comunicación reproducen eso y así encontramos que se empieza a dar una constante bola de preselección para que nosotros ya lleguemos al cuarto oscuro y elijamos a los 3 o 4 que nos presentaron desde los medios de comunicación para que elijamos. Terminaron habiendo 5 candidatos que van a llegar a las elecciones de octubre. Ayer salió un programa televisivo y decían, tenemos a los 3 candidatos que pueden ser los próximos candidatos, los próximos presidentes. Es decir, que ya de los 5 te recortaron a 2. Por más que hayan sacado un 2%, por más que hayan sacado un 4%, están en la final, están en las elecciones de octubre y son una opción. Pero el medio de comunicación, al cual no voy a mencionar, porque en este fue un caso, pero podría haber sido otro, como lo han sido hasta ahora, siempre te van preseleccionando. Son pequeños empujoncitos que te van dando para que vos termines siempre eligiendo los candidatos que ellos ya te van poniendo, que ellos van prefiriendo, los que el mercado, y pongo comillas, va anticipando. Entonces, en esta reflexión acerca del protagonista silencioso y acerca de lo poco informados verdaderamente que estábamos a la hora de la elección, la gran sorpresa no fue que Milei ganara. La gran sorpresa fue la abstención, el nivel de abstención a nivel nacional y el nivel de votos en blanco que se dio a nivel nacional. A nivel nacional, a nivel provincial. Estamos encontrando que la política no tiene una vía de escape y siempre el sistema te permite y te lleva a que termines eligiendo los que el sistema prefiere, los que el sistema quiere y los que el sistema instala. Entonces Milei queda dentro de esa parte del sistema, como también lo son Patricia Bullrich o Sergio Massa o Miriam Bregman o Schiaretti, que son los 5 candidatos que quedaron para las elecciones de octubre para presidente. Arranquemos con el programa del día de hoy, tenemos mucho por delante y espero que puedan disfrutar de este programa donde vamos a estar analizando en cada detalle lo que estuvo ocurriendo y lo que nos dejó estas elecciones 2023.